Hoy queremos empezar una serie de enseñanzas llamadas Sol, detente. Y cuando tú escuchas esta frase, Sol, detente, y si has leído la Biblia, inmediatamente te vas a transportar al libro de Josué. Y vamos a ver cómo este hombre, como tú y como yo, un hombre común y corriente, sujeto a pasiones como las nuestras, sin embargo este hombre le creyó a Dios y a través de este hombre pudimos ver cómo Dios hizo uno de los milagros más poderosos de la Biblia, si es que no es el más poderoso, porque vamos a ver que es uno de los milagros más sobrenaturales que la Biblia describe. Aparte de la resurrección de Jesús, que es un milagro sobrenatural, este milagro que vamos a hablar es un milagro también muy sobrenatural. Y vamos al libro, vamos al contexto de la historia, al libro de Josué, capítulo 10, versículos 7 al 14, que dice: Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué. Y alguien más le está diciendo lo mismo. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta de Azeca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaran a Azeca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Wow, esta historia nos está hablando cómo en un día, producto del clamor de una nación, Dios respaldó a Israel e Israel prevaleció sobre sus enemigos. Y definitivamente cuando nosotros vemos hasta el día de hoy cómo muchas veces Israel se repite la misma historia hasta el día de hoy. Siempre Israel siendo atacado, pero hay algo que marca la diferencia. Siempre Dios ha defendido a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios ha elegido, y a pesar de que Israel a veces podría estar en algunas cosas quizás que no agraden a Dios, sin embargo Dios saca cara por ellos. Pero algo que más llama la atención en esta historia es cómo
Dios respondió a un clamor. ¿Y cómo Dios peleó por Israel? En ese momento Josué estaba al mando de Israel y estaban enfrentando una situación muy complicada. Estaban enfrentando a un ejército muy poderoso. Es más, no era un ejército, eran 5 ejércitos. Y eso nos recuerda que muchas veces nosotros, todos, en la vida vamos a pasar situaciones que a la luz de la lógica, a la luz de nuestro razonamiento, podemos decir, esto ya no tiene solución. Esto es imposible. Y muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde hemos dicho, ya no tengo más esperanza. Puede ser el diagnóstico de una enfermedad que te dijeron por ahí es incurable, o un familiar, o quizás una deuda tan grande que pareciese que fuese impagable y tú dices, nunca voy a poder pagar esa deuda. O quizás en tu corazón hay tal resentimiento, hay tal ofensa que tú dices, yo no creo, es imposible que yo perdone a esa persona. Entonces tenemos tantas adversidades y conflictos personales que muchas veces pensamos, de esto nunca voy a salir. Y entonces enfrentamos circunstancias en la vida que parecen insalvables. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento Israel al mando de Josué. Estaban enfrentando una situación que parecía imposible de salir victorioso. Pero vemos en el pasaje que Dios, y en toda la Biblia, si hay algo que Dios es especialista, es que Dios es especialista en imposibles. ¿Cuántos creen eso? Lo que es imposible para ti y para mí, dice la palabra, es posible para Él. Y eso es bueno. Eso es bueno saber que nosotros no adoramos a un Dios que está muerto, no adoramos a un Dios que está derrotado, no, adoramos a un Dios que es victorioso y que encima es poderoso. ¿Cuántos lo creen eso? Esa es la ventaja, porque mira, nosotros como seres humanos somos limitados, tenemos un límite. Y cuando nosotros llegamos a nuestro límite, es ahí donde es el punto de partida de Dios. Y muchas veces Dios te va a llevar a situaciones límite. ¿Para qué? Para que dobles rodillas y clames a Dios Todopoderoso. Y empieces recién tú a ver cómo Dios se puede manifestar en tu vida. Porque ese mismo Dios que detuvo el sol para el pueblo de Israel, ese mismo Dios que separó las aguas del Mar Rojo, ese mismo Dios que resucitó de los muertos a su Hijo Jesús, es el mismo Dios al cual adoramos y que está en medio de este lugar, aunque tú y yo no lo veamos. ¿Cuántos lo creen eso? Ese Dios, dale un fuerte aplauso a ese Dios. Qué hermoso saber que ese mismo Dios que le hizo el milagro al pueblo de Israel y a Moisés, es el mismo al que adoramos. Ese mismo al que tú te levantas en las mañanas y le dices buenos días, Espíritu Santo. Ese mismo Dios al cuando vienes los sábados o los martes en intercesión y oramos, es el mismo Dios del que estamos hablando, no es otro. Y si ese Dios hizo ese milagro en ellos, ¿por qué no lo puede hacer en ti? Pero sabes, necesitamos nosotros creer de la misma manera que creyeron ellos. Así que ese mismo Dios puede detener el sol sobre esa enfermedad también. El mismo Dios puede tener el sol sobre esa deuda aparentemente impagable. El mismo Dios puede tener el sol a favor de tu matrimonio. El mismo Dios puede detener el sol a favor de esa circunstancia que tú estás viviendo. Lo que hoy te está persiguiendo, lo que hoy estás enfrentando, si tú lo dejas pelear a Dios por ti, mañana será lo que al final va a terminar huyendo de ti más bien. Pero sabes, acá hay algo muy importante. No se trata de ti y de mí,
No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestra experiencia, se trata de dejar que el poder de Dios actúe a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda lo que dice la palabra, y eso no es una frasecita común y corriente. La Biblia dice, para el que cree, no dice para cualquiera, para el que cree, todo es posible. Dice todo. No dice, algunas cosas son posibles. No, dice, si tú crees, es posible. ¿Qué cosas en tu mente hasta el día de hoy piensas que son imposibles que pasen en tu vida o en tu familia? Quizás cuántas cosas has enterrado. Quizás tienes sueños enterrados porque dices, ya no, ya es muy tarde, es imposible. Pero el Señor te ha traído hoy día para que escuches esta palabra y Dios te vayas hoy día con la esperanza de que tú, lo que piensas que es imposible, si Dios quiere, hoy día lo puede hacer posible para el que lo cree. Ahora, lo interesante de la historia de Josué es que hay ciertas acciones que hicieron para que el milagro se produzca. ¿Cuántos quieren un milagro en su vida? Todos queremos un milagro. Ahora, déjame definirte un milagro. Un milagro no es aquellas cosas que tú puedes hacer. A veces los cristianos queremos que Dios lo haga todo por nosotros. Y hay cosas que tú tienes que hacer. Un milagro es aquello que cuando tú ya lo hiciste todo de tu parte, cuando tú ya diste tu máximo esfuerzo, tu máxima capacidad y ya no puedes más, ya no te quedan fuerzas, ya no te queda la capacidad ni los recursos para seguir haciendo algo, es ahí cuando uno dice, Señor, ya no tengo más que hacer, ya no puedo hacer más. Ahí es donde entra Dios e interviene y hace el milagro. Cuando tú y yo ya no tenemos la capacidad. Pero el problema es que muchas veces hay cosas que tú sí puedes hacer. Por eso será que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, le dijo 3 veces. ¿Por qué será que le dijo a Josué 3 veces le dijo, esfuérzate y sé valiente? ¿No será que estuvieron 40 años en el desierto acostumbrados a que del cielo caiga el maná? El pueblo no hacía nada, recibía el maná, recibía el pan. En el desierto aprendieron a sobrevivir, aprendieron a depender de lo que caía del cielo, pero para entrar a la tierra prometida no es lo mismo. Para entrar a la tierra prometida tienes que esforzarte y ser valiente, y muchas veces inclusive vas a tener que pelear, pero no pelear con tu familia, sino pelear contra los obstáculos que se van a levantar en contra de que se cumplan ese propósito en tu vida. ¿Cuántos lo creen esa palabra? Amén. Y hay circunstancias que debemos tomar, acciones que debemos tomar para poder alcanzar ese sol que se detenga, ese milagro a nuestro favor. Algo que yo veo en esta cita bíblica es que el pueblo de Israel escogió la fe sobre el temor. ¿Qué escogió el pueblo de Israel? Escogieron la fe sobre el temor. Mira lo que dice Josué 18. Una vez más, no les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. La palabra de Dios es muy constante en decirnos no tengas miedo. ¿Por qué será que cada rato la Biblia dice eso? Porque muchas personas que aparentemente podemos decir, no, yo no tengo miedo a nada, sin embargo, muchas veces vivimos llenos de temores. Temor al futuro, temor a una enfermedad, temor a que se muera un pariente, temor a la muerte, temor a la pobreza. ¿Qué temores estás enfrentando? Y el temor es destructivo. Y lo que es peor que el temor es preocuparte por algo que no ha venido a tu vida. Pero ya tú te atemorizas. Y el Señor te dice, no tengas temor, no tengas miedo. Y mira lo que dice a Josué. No le dice,
te voy a dar la victoria. Dice, ya te di la victoria. Y esto no es un consejo que Dios le está dando a Josué. Le está dando un mandato. Por lo tanto, el Señor hoy día no te aconseja, porque alguien te puede decir, no, no es bueno que tengas temor. No, esto no es un consejo, es un mandato. Dígale a tu costado, no tengas miedo. Ya lo asustaste, ya como se lo has dicho ya. Es que mira, sabes que es importante que tú creas. Tú no puedes hacer del temor un estilo de vida. Hay muchas personas que viven con el temor siempre. El temor es parte de su vida. Temor por todo, por nada y por si acaso. El temor destruye. El temor no te permite avanzar. Y el Señor te está dando una instrucción. Si fuese un consejo, es opcional. Bueno, lo tomas o lo dejas. Pero una instrucción es vital para tu vida. Una instrucción se cumple. Un consejo lo puedes escuchar, pero una instrucción se obedece. ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor te está diciendo, ya basta de vivir lleno de temores. Lo que es peor, que son los mismos temores de hace 10 años. Son los mismos temores de hace 20 años. Son los mismos temores con los cuales llegaste por primera vez a la iglesia. Han pasado años y sigues con los mismos temores. Y el Señor te está diciendo hoy día, si queremos que el sol se detenga a nuestro favor, si queremos ver un milagro en nuestra vida, empecemos primeramente por despojarnos de todo temor. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, el temor, el miedo es opcional. Tú decides tener miedo. Ahora, pastor, pero todos tenemos miedo. Sí, pero Dios lo que nos está diciendo es que enfrentes tus miedos. Pero no los enfrentes solos. Enfréntelos de la mano de Jesús. ¿De la mano de quién? Del Espíritu Santo. Cuando tú enfrentas tus temores de la mano de Dios, entonces tú sales en victoria. Es importante que no solamente creamos las promesas de Dios. ¿Cuántos creen las promesas de Dios? Pero también es importante que obedezcas los mandamientos de Dios. Siempre les digo, es hermoso, maravilloso las promesas de Dios. Pero el Señor te dice, cree en mis promesas, pero también cumple mis mandamientos. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Yo solamente quiero promesas y no cumplo mandamientos, o solamente cumplo mandamientos pero no creo en las promesas, te estás perdiendo la bendición. Cada vez que creemos las promesas de Dios y cada vez que obedecemos los mandamientos, como consecuencia de eso, tú vas a comenzar a actuar en fe. La consecuencia, ¿por qué algunas personas actúan en fe? ¿Por qué unas personas se mueven en fe muchas veces? ¿No será que es consecuencia no solamente de que creen en la promesa, sino de que cumplen los mandamientos? Y es por eso que se atreven. Y entonces aprenden a esperar en Dios. Y esperar en Dios no es quedarse de brazos cruzados a ver, Señor, hazme el milagro. No. Esperar en Dios es creer la promesa y es obedecer la palabra. Si tú quieres que el sol se detenga en tu vida, tienes que escoger entonces la fe sobre el temor. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ellos escogieron la fe. Israel iba a enfrentar a 5 reyes, 5 naciones contra una. Creo que eso no es novedad, ¿no? En la historia cuentan que Israel en la guerra de los 6 días se enfrentó a 6 naciones y en 6 días Israel los derrotó. ¿Cómo se repite la historia, no? Israel junto con Josué enfrentaron a 5 reyes, pero ellos no tuvieron temor de 5 reyes. Ellos tuvieron fe en el Rey de Reyes. ¿Cuánto dicen amén? Esa fue la fe que tuvieron.
Y es hermoso esto porque Dios les da una instrucción, pero también les da una promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Te he dado la victoria. No le dice, te voy a dar la victoria. No, le dice, te he dado la victoria. Y le dice, ninguno te podrá hacer frente. Si eso se te revela a ti, tú en esta vida vas a caminar tranquilo, ¿eh? Que tengas la convicción en tu corazón esta noche, que te vayas el día de hoy sabiendo que a partir de ahora en adelante, hasta el último día de vida, nadie te va a poder hacer frente. ¿Cuántos creen esa palabra? Si tú lo crees, definitivamente tu vida no va a ser la misma. Por eso que cuando Dios promete algo, no te promete como cosa futura y dice, ya te di la victoria. Entonces, esto lo hemos escuchado varias veces. No peleamos los hijos de Dios para alcanzar la victoria, ya peleamos desde la victoria. Por eso que Jesús nos dijo que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué Jesús habrá dicho, nos pudo haber dicho, ustedes son unos vencedores? Amén, hubiésemos dicho, pero el Señor dijo, no. Ustedes son más que vencedores. ¡Wow! Eso es otro nivel. A ese nivel de fe nos quiere llevar Dios, a que tú te veas como una persona más que vencedora en Cristo Jesús. Tanto, si bien es cierto, tú miras, pero pastor, eso es muy lindo lo que usted está hablando, pero yo estoy enfrentando ahorita un gran problema. Estoy enfrentando una situación terrible en mi economía, en mi salud, en mi familia. Bueno, es cierto, ese problema que tú tienes es real, pero así como es real ese problema, también la promesa de Dios es real para tu vida. ¿Qué vas a creer más, al problema o a la promesa? Esa es decisión tuya. Si te vas a enfocar en el problema, yo prefiero enfocarme en la promesa. Eso me va a permitir vivir más tranquilo, más confiado. Pero si me voy a enfocar en el problema, bueno, es que es la realidad, sí, es la realidad del problema, pero también la realidad es la promesa para el que cree. Entonces, si tú vives enfocado en la promesa, vas a vivir de una manera victoriosa. Por eso que Josué escogió creer la promesa y escogió no tener temor al problema. El problema eran 5 reyes con 5 ejércitos que amenazaban con aplastar a todo Israel. Pero él creyó en la promesa que Dios le dijo: ve sobre ellos, ya te di la victoria, tú los vas a vencer, ninguno de ellos te va a poder hacer frente. Josué lo creyó con su ejército, lo animó y fueron y los aplastaron, los destruyeron a todos. Cuando tú dejas que Dios pelee por ti, Dios se va a encargar de acabar con todo enemigo. Amén. Entonces, lo primero que hemos visto es que Josué escogió creer antes que tener temor. Segunda acción que vemos de parte de Josué. Josué actuó en dirección de la oración. O sea, el Señor te dice, actúa en dirección de tu oración. Porque mira lo que dice acá, Josué 10:9. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. Hay algo que señala acá. Josué marchó. Los teólogos, historiadores dicen que cuando se refiere que Josué marchó, se cree que Josué marchó cuesta arriba 32 kilómetros. Marchar hacia arriba 32 kilómetros no es cosa fácil. O sea, el ejército de los amorreos estaba en la parte alta y tener tú que subir hacia ellos, aparentemente la lógica dice tienes todas las de perder, porque desde arriba te pueden atacar, lanzar flechas, cuántas cosas. Y era natural que en la lógica digan, pero vamos a perder, nos van a vencer,
Son 5 ejércitos y encima están por encima de nosotros. Pero como él decidió creer, pero él siguió la dirección de lo que Dios le había dicho. Y el Señor le dijo, marcha. El tema está que muchas veces nosotros nos comemos a responder con, no, pero Señor, ¿cómo me vas a mandar a hacer eso? Eso es difícil, eso es imposible. Ya queremos razonar ante la situación y ahí vienen problemas. ¿Sabes que cuando el Señor te dice marcha, tú marchas simplemente? ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando no están atentas a esa voz, en lugar de marchar, muchos ¿qué hacen? Se rinden, muchos retroceden. Y cuando retroceden, justo cuando la vida y las circunstancias se le ponen cuesta arriba. Y dicen, no, ya no, me rindo, Señor. Yo ya no creo que me ayudes en esto. Entonces quiero decirte algo, el hecho de que tú en tu vida, en alguna área, estés enfrentando un terreno empinado, no es excusa para que retrocedas. Más bien quiero que lo veas como una oportunidad para que demuestres tu fe en acción. Si tú estás enfrentando una situación, es ahora la oportunidad que Dios te está dando de que demuestres tu fe, de que sigas la dirección. No es tiempo de retroceder, es tiempo de marchar. El lugar era difícil, la distancia era muy larga, el camino era muy difícil. Sin embargo, Josué decidió marchar. Si tú te das cuenta en la Biblia, en muchos casos, tener fe implica marchar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo que marchar hacia el desierto. Cuando cruzaron el Mar Rojo, el Señor le dijo, marchen en medio del mar. Cuando tuvieron que derribar las murallas de Jericó, ¿qué les dijo? Marchen alrededor de Jericó 7 vueltas. Yo creo que algo nos está hablando el Señor, ¿no? Si queremos ver un milagro en nuestra vida, de brazos cruzados no lo vas a lograr. ¿Sabes qué? Tú necesitas marchar. Si tú quieres entrar a tu tierra prometida, si tú quieres llegar a esa meta, a ese sueño, dile al que está a tu costado, vas a tener que marchar. Sentado y de brazos cruzados no se alcanza la tierra prometida. Y yo te digo una cosa que es algo muy común en muchos cristianos. Señor, bendíceme, ayúdame, prospérame. Y asientaditos, no queremos hacer nada, no nos queremos involucrar, no nos queremos comprometer, no queremos obedecer, pero sí queremos que Dios nos lleve cargaditos hasta la tierra prometida. Y así no se obtienen las bendiciones. Se obtienen primeramente creyendo las promesas y siendo obediente. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta noche? Mira, lo que no caminas, no lo conquistas. Si tu bendición está allá, tienes que marchar hacia ella. No, pero Dios es poderoso, me puede llevar de brazos. No, no, no. Dios no va a hacer lo que tú sí puedes hacer. Dios bendice el esfuerzo, Dios bendice la actitud, Dios bendice la fe. Y Dios necesita que tú comiences a marchar. Eso nos está enseñando la importancia de actuar. Es que, amados hermanos, no es solamente orar. A veces escucho a personas, oye, ¿y esto cómo? Sí, estoy orando, pastor. Y pasa medio año y, oye, ¿hiciste esto? No, sigo orando, pastor. Oye, pasa un año y ¿qué tal? No, sigo orando. Ah, su Dios mío, este hombre ora, pero ¿sabes qué pasa? Hay un pequeño detalle. No marcha, no actúa. Pero pastor, la oración es poderosa, sí, pero la oración llevada a la acción, ahí vas a ver el milagro. ¿Sabes qué? Oración sin acción es religión. Y así justamente es el religioso. Aparentemente se lo ve muy espiritual, orando, pero no actúa, no se mueve.
y entonces tu vida se vuelve religiosa. Pero cuando tú la oración la llevas a la aplicación, la llevas a la acción, entonces tu vida se va a volver una vida muy interesante, llena de desafíos, pero a la vez también llena de milagros. ¿Cuántos quieren tener ese tipo de vida? Si le estás pidiendo a Dios que te ayude a ganar algo, tienes que ponerte a marchar. Por eso que muchas personas nunca ven ese sol detenerse a su favor, porque piden una cosa, creen una cosa, pero hacen otra. No hay coherencia entre lo que pides y entre lo que haces. Lo que tú oras tiene que tener coherencia con lo que tú haces, porque si no te vas a frustrar. A ver, si le estás pidiendo a Dios que te ayude a conseguir un trabajo, ¿qué tienes que hacer? Hacer tu currículo por lo menos, ¿no? Levantarte temprano ese día y llevarle ese currículum, tocar puertas, porque que yo sepa no hay trabajo express que te tocan la puerta. Delivery, Rappi, acá tiene su trabajo, señor. No, no hay eso. Eso te va a implicar a ti esforzarte, armar tu hoja de vida, tocar puertas, algunas te van a cerrar, pero en esa insistencia va a llegar ese trabajo que tanto sueñas. ¿Cuántos solteros hay acá? Amén, hay un soltero. Poquitos solteros, todos son casados acá. Cuando uno pregunta cuántos solteros hay, no quieren levantar la mano, les da vergüenza. No es pecado ser soltero, por si acaso, ¿eh? ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano. Y solteras. Entonces, me imagino que estás soltero. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si te quieres casar, ¿qué tienes que hacer? Primero báñate, pues, ¿no? Arréglate, ¿no? Échate colonia, ¿no? Vístete bonito y pon una sonrisa, ¿no? Porque si vas a entrar con cara de chupando limón, pues olvídate, nadie se va a querer sacar a ti. O sea, ¿a qué me voy? Señor, dame la idónea. Algunos oran así, Señor, dame a esa mujer, mándame, Señor, mándame. Oye, sal a buscarla. Tampoco es por delivery la esposa que te va a llegar y, acá estoy, te va a decir. No, pero tú tienes que prepararte. Tienes que prepararte en tener un trabajo, en prepararte cómo vas a mantener a esa persona. Es toda una preparación, no solamente física, emocional, espiritual. Entonces todo implica un esfuerzo. Y claro, tienes que orar. Entonces, si tú quieres entonces conquistar tu tierra prometida, como lo hizo Israel, para alcanzar la tierra prometida, Israel tuvo que pelear y tuvo que marchar. Ahora entiendo por qué Dios antes le dijo, Josué, 3 veces, hasta 5 veces, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabes qué? Los grandes sueños y aún esos milagros, tú los vas a alcanzar si comienzas a depender plenamente de Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Lo tercero que veo, la tercera acción que realizó Israel o que Dios hizo a favor de Israel es que Dios hace lo que solo Él puede hacer. Te lo voy a repetir. Dios hace lo que solo Él puede hacer. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, entonces Dios hace lo que Él puede hacer. Mira lo que dice en Josué 10, del 10 al 11. Esta parte es excelente. Mira, dice, el Señor, mira cómo Dios, hasta el día de hoy es así, cómo Dios pelea por Israel. Dice, el Señor llenó de pánico a los amorreos. Los 5 reyes, los 5 ejércitos estaban todos listos para aplastar a Israel. De repente, les entró temblor. ¿Qué pasó? Dios hizo que en ellos entrara
pánico. Y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Seca y Maceda. ¡Wow! Y eso es real. Un día leí un libro que decía que en la guerra de los 6 días, que fue más o menos por inicios de los años 70 o finales de los 60, hubo una guerra de 6 días de Israel contra sus enemigos. Obviamente ya no estábamos hablando de lanzas ni espadas, ya estábamos hablando en esa época de tanques, de aviones, y algunos historiadores cuentan que los tanques de los egipcios, de los sirios, no sé si de Irán, Irak, no les funcionaban. Los aviones no despegaban, los helicópteros se malograban y los soldados también entraban en pánico. Bíblicamente, Dios ha respaldado siempre a sus hijos. De la misma manera Dios te respalda a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos ahora ese Israel. Cuando la Biblia habla de Israel, está hablando de ti y de mí también. Hoy día tú y yo somos ese pueblo de Dios, somos ese Israel espiritual, porque dice la Biblia que no hay griego ni hay judío. Ahora todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y que creemos que resucitó de los muertos, somos ahora la nueva Israel. Y el Señor también te dice lo mismo cuando tú enfrentes a tus enemigos, cuando enfrentes circunstancias difíciles, tranquilo. Déjalo que Dios pelee por ti. ¿Sabes por qué muchas veces no dejas que Dios pelee por ti? Porque tú te pones a pelear con esa persona. Ese problema en casa lo quieres solucionar tú. Y por un lado le dices, Señor, ayúdame. Y por otro lado tú quieres resolver el problema. O dejas que Dios pelee por ti o tú peleas. Pero si tú vas a pelear, definitivamente muy pocos resultados vas a obtener. Pero si tú dejas que Dios pelee por ti, entonces vas a alcanzar la victoria. ¿Cuántos lo creen? Mira, es interesante que a medida que Josué, a medida que iban marchando, iban venciendo. A medida que iban marchando, iban ganando terreno. Y recuerden que era una cima de 32 kilómetros. Esto me hace acordar, ¿cuántos aquí fueron legendarios? A ver, 1, 2, 3, 4, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando llegó el día domingo, ya había acabado todo y miramos hacia arriba? Ahí hemos estado, dijimos. ¿Cómo hemos logrado subir semejante montaña? Ese día, ¿cómo no le tomé foto ese día a esa montaña? ¿Cómo hemos llegado ahí? Era imposible. 4 días nos tomó llegar hasta la cima. Eso fue una prueba, Dios mío, que dijimos. Y ojo que este encuentro que se llama reto extremo de carácter, porque ahí sí Dios prueba tu carácter. Ahí sí el más valentoncito, el más no, que ajá, Dios mío. Ahí es tratado, pero muy bonito. Porque uno cree en su capacidad. Sí, normal, sí la hago. Yo me acuerdo que en esa época estaba saliendo a correr y estaba corriendo creo 5 kilómetros. Sí, el primero en casarme fui yo. El primero que estaba con la lengua como corbata. Recién había empezado y ya estaba que se me salía el corazón. Y yo dije, y era día jueves. Y falta viernes. Y falta sábado. Y falta domingo. Dios mío, ¿en qué me metí? Dije. Y me acuerdo que encima, bien premiado, me pusieron de capitán. El capitán obviamente está a cargo de unos 20 personas, ¿no? Entonces, todos siguen tu paso. Si tú paras, todos paran. Si tú avanzas, siguen avanzando. Entonces, como yo ya estaba allá, pero que no daba ni... Y con la mochila, Dios mío, yo no sé cómo me sostenía. Pero gracias a Dios, en ningún momento me quise rendir. Habían jóvenes de 20 años, 15 años que estaban desmayados. Otros lloraban. Porque no era fácil. Y me acuerdo que en un momento dijeron, a ver, paren todos.
oren por su capitán que ya no jala más. Y yo estaba, entonces ya oren. Yo ni amén podía decir ya. Y en eso todos comienzan a orar. Señor, bendito Dios, dale fuerzas a nuestro capitán, ayúdalo, Señor, renueva sus fuerzas. Nunca he orado tanto en la montaña como en otros lugares, ¿ah? Y de repente oraban y ya, continuemos. Y Señor, dame fuerzas otra vez. Y de repente en toda esa caminata volteo y no había nadie atrás. ¿Qué había pasado? Que yo me había disparado. Y el guía me dice, capitán, su familia, ¿dónde está? La ha dejado atrás. Resultó que la oración fue demasiado efectiva. Imagínate que Dios renovó mis fuerzas y los 20 que estaban detrás de mí se quedaron. Tuve que esperarlos. ¿Quién hace eso? Dios. Porque no se trata, ahí Dios te da una lección, no se trata de tu capacidad, no se trata de tus fuerzas, sino que cuando tú aprendes a depender de Dios, Dios renueva tus fuerzas y son más efectivas que las tuyas. Amén. Y eso es lo que el pueblo de Israel comenzó a hacer. Mientras iban marchando, mientras sigan avanzando, sus enemigos iban cayendo. Sus enemigos eran derrotados. Pero mira, sin embargo, ahí no acaba todo. No solamente los amorreos estaban llenos de temor. Mira lo que dice, mientras los amorreos estaban en retirada, o sea, ya los amorreos estaban ya huyendo, estaban escapando de temor. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Seca. El granizo, miren, el granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. ¡Wow! Ese es otro milagro. Los israelitas, ante una circunstancia, nosotros tenemos armas que Dios nos ha dado, ¿verdad? La oración, la palabra, el ayuno, la alabanza. Sin embargo, ¿quién es el que va a pelear por nosotros? Dios. Los israelitas tuvieron que pelear, sí, pero sin embargo dice que Dios envió un granizo que cayó sobre todos los enemigos. ¿Tú te imaginas? ¿Alguien experimentó el granizo? ¿Saben cómo es el granizo? Los que han ido a la sierra, yo me acuerdo que vivimos un tiempo en Puno con mis padres y el granizo pues, pero eran como unos bloquecitos de hielo chiquititos que te caen así, ¿no? Pero estos pues no eran así, pues de este tamañito. Estos seguramente habrán sido el tamaño de un ladrillo, ¿no? Para que se hayan muerto los amorreos, les ha caído como cocachos. Y pum, 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 iban muriendo. Dime, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios. Dice que cayó granizo del cielo sobre las cabezas de todos los amorreos. O sea, mira, no solamente Dios es poderoso, sino que tiene una gran puntería. Para que en cada cabeza caiga y todos murieron. Dice que todos murieron. Puede parecer esto, mira, ¿sabes qué? La ciencia puede decir, no, esto es algo ilógico. Mira, cuando la ciencia tiene sus límites, el poder de Dios no tiene límites. La ciencia nunca va a entender esto, jamás. No está en la capacidad de entender esto, pero nosotros que tenemos fe en Dios sabemos que esto es real y que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen eso? Entonces, esta historia nos está enseñando que cuando tú haces lo que puedes, escúchame bien, cuando tú haces todo lo que puedes, Dios va a hacer a favor de ti lo que nadie más puede hacer. Dios hace lo que nadie más puede. Ese es justamente el milagro. Es ahí donde podemos llamar que Dios hizo un milagro, que así como el granizo cayó sobre el ejército enemigo con tal fuerza que los mató, eso es una obra de Dios y solo Dios tiene ese poder
y esa puntería definitivamente. Amén. Algo más que vemos aquí, que también hizo Josué. Escucha esto. Atrévete a pedir lo imposible. Te voy a repetir esto. Atrévete a pedir lo imposible. Y esto realmente es hermoso cómo termina esta parte de esta historia en Josué. Después de que Josué obedece a Dios. Primero obedece a Dios. Dios le dice a Josué, marcha. Y Josué comienza a marchar. Fue obediente. Le da una promesa. Ya te di la victoria y ninguno de ellos te va a poder enfrentar. Josué creyó la promesa y siguió marchando. Y en ese camino de obediencia, de seguir marchando, vio la respuesta de Dios. Les entró pánico a los amorreos, cayó granizo del cielo y los mató. Después de Josué haber hecho todos estos pasos, mira lo que dice en el versículo 12 y 13. El día que el Señor les dio a los israelitas, se cumplió la promesa, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Mira, Dios tiene la capacidad de tener sistemas, Dios puede tener el tiempo, Dios puede tener procesos para toda persona que se atreve a orar en grande. ¿Sabes? Cuando a Dios le agrada las personas que son atrevidas en pedir cosas grandes. A veces no obtenemos muchas cosas de parte de Dios porque simplemente no nos atrevemos a pedir. Muchas cosas tú hoy día no las has logrado simplemente porque ni te atreves a pedir. Las quieres, pero no las pides a Dios. Y en tus fuerzas estás intentando hacerlo. Y te frustras al ver los pocos resultados que tienes, pero cuando tú le pides, le clamas, le oras a Dios y le pides su ayuda, entonces Dios va a hacer algo a tu favor. Dios ya le había dado la victoria a Josué a través del ejército. Ya le había dado la victoria a través del granizo. Sin embargo, Josué necesitaba que Dios en ese momento detenga el sistema solar. ¡Wow! No tiene lógica, ¿verdad? Bueno, es que justamente es un milagro. Si tuviese lógica, ya no sería un milagro. Muchas veces nosotros queremos encontrar la explicación a los milagros. No, pero ¿por qué será esto? ¿No será que acá no? ¿Sabes qué? Ya no es milagro entonces. Un milagro es algo sobrenatural. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿tiene lógica eso? No. Oye, ¿cómo Pedro caminó sobre las aguas? No lo sé. Es un milagro. Cuando Jesús resucitó, ¿cómo puede una persona resucitar? Es un milagro. Es que solamente los milagros están en el campo sobrenatural, algo que la mente humana no está preparada para entender, ni tú ni yo. Jamás yo te voy a poder ni nadie explicar. ¿Y cómo funciona ese milagro? Pregúntaselo a Dios cuando estés en el cielo. Porque es un milagro, es algo sobrenatural. Y Dios tenía el poder para poner en pausa el universo para que Josué pueda tener ese día una victoria total sobre el ejército de los amorreos. Entonces yo quiero decirte algo. En esta noche Dios te dice, o crees que Dios puede hacerlo todo, o simplemente aceptas una fe cristiana sin milagros. Y sabes que una fe cristiana sin milagros es una fe aburrida. Es cierto que nosotros no venimos a la iglesia por un milagro, venimos porque lo amamos, ¿verdad? Venimos porque lo adoramos. Sin embargo, dice la Biblia que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo Dios te engalardona?
concediéndote los anhelos de tu corazón, cumpliendo esas promesas en tu vida y muchas veces haciendo un milagro. ¿A cuántos de verdad en todo el tiempo que tienen de cristianos Dios por lo menos le ha hecho un milagro? Y sabes que cuando Dios te hace un milagro y te hace dos, eso te anima. Dices, no, Señor, si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. Así que yo te animo a que este año, estamos empezando la segunda mitad del año, ¿verdad? Ya estamos en el mes de julio. Yo te animo a que este año que falta, no te conformes con resultados parciales. No te conformes con todo lo que has logrado hasta la mitad del año. Hay toda una mitad del año y Dios se ha guardado lo mejor para el final. ¿Cuántos lo creen? Dios se ha guardado esa bendición. Quizás en tu caso es, pastor, yo de enero a junio, la verdad que no he visto nada, pero sigo orando, sigo peleando. No dejes de marchar entonces. Quizás has empezado a marchar de manera muy buena desde enero, pero resulta que estás llegando a julio y estás como cuando yo estaba en la montaña medio cansado. ¿Y qué necesitas? Renovar tu fe. Renovar tu fe en Dios otra vez y decirle, Señor, renueva mis fuerzas y renueva mis fuerzas de fe, renueva mi fe en ti, Señor. Y entonces te necesitas tú empezar esta nueva mitad del año con nuevas fuerzas. El Señor este día te ha traído que escuches esta palabra para que empieces esta segunda mitad del año con una actitud de fe. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere darte una victoria parcial. El Señor quiere darte una victoria total. Mira, aún cuando tú no te atreves a pedir, aún cuando tus oraciones puedan ser pequeñas, eso no limitan a Dios. Pero lo que sí van a limitar es lo que tú estás dispuesto a recibir. Hay algo más grande que Dios te quiere dar a ti, pero ¿sabes qué? Muchas veces no recibimos ese paquete completo de Dios porque muchas veces nuestras oraciones son limitadas. Si tú tienes un Dios grande, puedes atreverte a pedirle cosas grandes. Eso va a depender de qué imagen, qué concepto, qué relación tienes con Dios. Si tú crees que Dios es tu Padre, si tú crees que Dios es tu proveedor, si tú crees que Dios es poderoso y que puede hacer milagros, tú te vas a atrever a pedirle cosas grandes también. En cualquier área de tu vida. La oración de Josué nos está enseñando que si tú eres lo suficientemente valiente para orarlo, Dios es lo suficientemente poderoso para hacerlo. ¿Cuántos creen esa palabra? Dios permite, no digo que manda, permite que enfrentemos adversidades a veces casi imposibles, pero ¿sabes por qué Él la permite que enfrentemos situaciones límites? Dios permite que pasemos esas cosas con el fin de manifestar su poder sobre tu vida. Por eso es que Dios te ha llevado a esa situación límite en tu vida. Por eso que te ha llevado a esa situación donde tú dices, ya no puedo más. Dios te lleva a esa situación en la que tú te quieres rendir. Dios permite que tú llegues a esa situación en tu vida, pero lo está haciendo con un propósito. Porque quiere que clames a Él. Quiere que ores como oró Josué. Quiere que comiences a confiar como Josué confió en Él. Que comiences a darte cuenta que Él va a pelear por tus enemigos. Y que también te dice la misma palabra que le dio a Josué. Hoy en esta noche el Señor te la dice a ti. Yo ya te di la victoria. Ninguno de esos enemigos te va a poder hacer frente. Y si tú eres más osado y te atreves a pedirle a Dios como se atrevió a pedirle a Josué, de decirle a esa situación que el Señor detenga ese sol por esa situación, Dios lo va a hacer. Pero eso va a depender de ti solamente.
Eso va a depender de tu fe, porque el mismo Dios que detuvo el sol sobre Josué es el mismo Dios que puede detener el sol sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso, Señor. Nosotros creemos que tú vas a hacer lo imposible.